28 de abril. Adelante. Temoris Greco, ¿cómo estás, Temoris? Buenas tardes. Oye, Julio, las cortinillas van a decir, ¿para qué servimos? Ya no nos ocupan. Es que hoy falta el gran Arnoldo Cuellar, entonces, ¿para qué lo anunciamos? Sus legiones de admiradores y admiradoras, sobre todo, se van a volcar y van a decir, ¿anunciaste a Arnoldo y no llegó? ¿Qué le vamos a hacer, Temoris? Pura decepción sentirían. Diana, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Julio Temoris. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Mucho gusto de verlos yo creo que el tema central de estas horas es lo relacionado con Chihuahua, la gobernadora Maru Campos, los agentes de la CIA en operativo de campo en la Sierra Tarahumara, la reacción de México, todo lo que hay. Les propongo que lo veamos en dos planos. Puede ser, en primera parte, lo relacionado con el tema de la postura de México. La presidenta de México ha dicho que espera que sea una excepción y que va a esperar más información de Estados Unidos. Y luego pasamos al tema netamente estatal y partidista, lo nacional. Temoris, sobre este tema, ¿qué opinas respecto a cómo ha ido manejando México este tema de la CIA y Chihuahua en su relación con México, con Estados Unidos? Bueno, hay gente que ha tratado de hacer una equivalencia, una comparación entre la forma en que Andrés Manuel López Obrador respondió a temas parecidos de la actividad de agencias de Estados Unidos en México, y cómo él pues fue bastante rudo la forma en que le puso un alto a la DEA y se confrontó con ella, y a cambio tuvimos algunos periodicazos coordinados. Y cómo está respondiendo Claudia Sheinbaum, pero es evidente que la situación es muy distinta. El Trump de ahora no es el Trump de aquel momento, y el recurso a la violencia y los niveles de presión que está teniendo Trump tampoco son los mismos, y además Andrés Manuel López Obrador ya le tocó un tratado de libre comercio cerrado, mientras que estamos ahora pues precisamente en el punto de la discusión. No sé si pensaba sacar más adelante, Julio, o ahora el tema del artículo en The Wall Street Journal que nos propusiste. Sí, lo podemos abordar, sí, desde luego. Pues ese me pareció un artículo muy raro en varios planos. En primer lugar, por no sé, informalidad o de plano descuido con el que manejan a sus fuentes no identificadas. Normalmente uno trata cuando uno tiene que proteger por alguna causa la identidad de una fuente. En este artículo de Wall Street Journal sobre Claudia Sheinbaum y su relación con Trump, normalmente cuando uno trata de protegerla, trata de dar una descripción general que le permita a nuestros lectores saber por qué esa fuente tiene una autoridad, por qué esa fuente sabe de lo que habla y por qué el autor, el reportero, pues le pide a los lectores confiar en esa fuente. Y también saber con quién habló la fuente. Aquí tenemos que son 3 reporteros, que bueno, al menos 3 firmas hay en ese texto, y no tenemos idea de con quién hablaron, si hablaron con ellos, o con uno solamente de ellos, o hablaron con alguien más y se enteraron del rebote, o lo están citando de otro medio. Tampoco sabemos las fuentes exactamente qué son, solamente dice gente cercana, y habla así, people, gente. O sea, con un desaseo que a mí me parece poco propio de un periódico, pues de la importancia, de la influencia que tiene The Wall Street Journal. Oye, Temoris, incluso utilizando esa frase que a mí me llama mucho la atención, lo de fuentes familiarizadas, personas familiarizadas con el asunto. O sea, familiarizadas como así. Pues sí. O sea, es todo y nada. O sea, claro. es así como con una ligereza que no entiendo, porque se supone que esos medios te pueden caer bien o mal, pero tienen una serie de protocolos metodológicos de rigor que te obligan a ser pues bastante más detallado en
¿Por qué estás claro. refiriéndote a esta gente? Bien. Lo otro es que Sí, sí, bueno, adelante, Ana. sí. Lo otro es que no parece un artículo del Wall Street Journal, porque el Wall Street Journal sabemos que es propiedad de Rupert Murdoch, este magnate de los medios de comunicación de origen australiano, nacionalizado estadounidense, de extrema derecha, trumpista, y el texto parece, o sea, el texto te dice tres cosas. Claudia Sheinbaum ha hecho todo lo posible por cumplir con las expectativas de Trump, pero Trump es extremadamente difícil y esa jugada no le va a salir a Claudia Sheinbaum porque Trump no tiene llenadera. O sea, le echa la responsabilidad a Trump en parte. La otra parte de la responsabilidad se la echa a la administración pública que no está al nivel de lo que exige Claudia Sheinbaum. Entonces parece pues como si fuera otro periódico, no un periódico que suele pegarle a México. Pero también hace un dibujo de lo que está ocurriendo, pues que a mí me cuesta trabajo verlo. Menciona debilidades de Sheinbaum que no estoy viendo y también fortalezas del gobierno de Trump que tampoco estoy viendo. Si quieres, le paro aquí para que podamos avanzar. Bien, Diana, ¿cómo ves el tema? Específicamente la postura de México ante Estados Unidos con el tema de los agentes de la CIA identificados o señalados en estas operaciones en Chihuahua. En el plano específico relación México-Estados Unidos, ¿cómo vas viendo esto? Y tu opinión sobre la postura de la presidenta de México que apuesta o señala, pues esperar que esto sea solo una excepción lo que sucedió en Chihuahua. Diana. Sí, bueno, empiezo con esto último de la apuesta, porque la verdad es que objetivamente más bien parecería ser el síntoma de algo que no es excepcional, desafortunadamente, sino que está convirtiéndose en una suerte de constante. Y que el hecho de que la ciudadanía, los mexicanos, el Estado mexicano, el gobierno federal se enterara de lo que estaba sucediendo gracias literalmente a un accidente, pues creo yo que es el signo que podría mostrar que estamos ante el hecho de que estas operaciones están sucediendo, pero están sucediendo además al amparo de, en este caso, un gobierno local, ¿no? Entonces, al amparo de autoridades que no solo están validando, que no solo están dando cabida, sino que están protegiendo, están dando recursos, ¿no? Se están retroalimentando. Y la pregunta para mí, por supuesto, es ¿a cambio de qué? Es decir, es ingenuo suponer que esto se hace a cambio de nada o que objetivamente lo que le interesa a la CIA es combatir la delincuencia organizada, ¿no? Entonces creo que aquí ese es uno de los grandes temas, ¿no? Primero que es un síntoma de algo que podría ser una operación o una serie de operaciones que van a seguir sucediendo. Me parece que la respuesta de la presidenta, pues por supuesto, siempre hay que pensar texto y contexto, ¿no? El contexto no está nada sencillo, no está nada fácil ahorita suponer que es posible mandarle un mensaje mucho más contundente al gobierno de los Estados Unidos, dado el escenario mundial. Y dado el hecho de que incluso apenas este fin de semana, ¿no? La propia opinión pública de ese país estaba volcada ante lo que supuestamente fue un atentado, un intento de magnicidio. Pero creo que sí es importante que es muy importante que la presidenta tuviera una posición mucho más pues contundente sobre el hecho de que desde Estados Unidos tiene que haber también, ¿no?, un posicionamiento respecto de lo que están haciendo en nuestro país agencias que tienen tal historial y que sabemos perfectamente que si aparecen y que si están teniendo algún tipo de actividades del orden que sea en México, pues entonces tendrían que estar respondiendo ante alguien. Es decir, es imposible suponer que agentes de la CIA no estén operando bajo mandos mucho, mucho más grandes. Entonces, creo que desafortunadamente sí haría falta un posicionamiento más fuerte, porque aunque es necesario e imprescindible que se haya concentrado la atención en la gobernadora de Chihuahua y que ella tendría que estar dando cuentas no a Morena, no al gobierno federal, sino a la ciudadanía sobre lo que ha sucedido,
A pesar de que se haya concentrado ahí en la discusión, realmente el gran tema también ahí, el elefante en la habitación, es, ¿no? Son los Estados Unidos y la serie ya de elementos que tenemos para observar cómo incluso las declaraciones del embajador de los Estados Unidos en nuestro país, pues dan muestra de que aquí se está operando otra cosa y de que están buscando incidir por muchas vías para fortalecer a la oposición, porque yo creo que también esto tiene la intención de fortalecer a la oposición y por otro lado, ¿no? De ir generando boquetes, huecos dentro de la administración federal, ¿no? Gracias, Diana. Temoris, en concreto, ¿crees que es excepción lo de Chihuahua con la CIA o que hay una presencia generalizada, histórica, de la CIA en diferentes hechos y circunstancias de México? Bueno, yo creo que sabemos que es histórica y difícilmente es una excepción. El tema es que Claudia fue tan terminante la presidenta Sheinbaum al momento de decir, no, nosotros no sabíamos, que un desmentido por parte de Estados Unidos podría haber sido muy demoledor. O sea, yo tiendo a creer que la presidenta decía la verdad cuando dijo no sabíamos. El costo en sentido contrario, pues hubiera sido alto y no hubiera merecido la pena pagar. Entonces, creo que sí, pero también pienso que hay más actividades. En particular en el gobierno de Chihuahua, pues ya vemos que pues al servicio de quién está, porque no lo han ocultado. O sea, la gobernadora Maru Campos evidentemente mintió cuando dijo que esto estaba acordado con Sedena y no sé. Mintió y ahora tienen un chivo expiatorio que están mandando por delante y ella quiere que ahí se acabe el asunto, pero no debe. Pero también están hablando, la semana pasada comenté aquí sobre la Torre Centinela en Ciudad Juárez, en la cual claro, un piso completo está dedicado a agencias extranjeras. 2 días después, la jornada publicó una nota en donde habló con el responsable de seguridad del gobierno de Chihuahua, y él dijo abiertamente, en ese piso vamos a tener a la CIA, al FBI, a la DEA, o sea, prácticamente al que quiera venir. Bueno, señor, ¿y a quién le preguntaron? O sea, ¿cómo es que el gobierno de Chihuahua destina un presupuesto enorme que se le paga a una empresa muy poco confiable como es Seguritech, que para crearle instalaciones para agencias extranjeras sin la autorización del gobierno federal, del gobierno del país, que es el responsable? O sea, ¿cómo? Y lo hacen y lo cuentan abiertamente. Entonces, o sea, yo creo que sí es casi seguro que hay agentes, porque además que un agente extranjero entre a México desde Estados Unidos, pues es muy sencillo. Ni siquiera les piden pasaporte en la frontera, ¿no? Cuando tú estás cruzando a México. Por eso este señor, uno de los 2 que murieron, pues entró así, pues como quiso. El otro por lo menos traía su pasaporte diplomático. Entonces, pues sí tenemos, o sea, tiene que ver esa investigación más amplia sobre las actividades de agencias extranjeras en México, que es histórica. Y tal vez eso podría investigar o sea, podría empezar por una investigación de qué clase de equipos de vigilancia, de digital, de espionaje, están montados en las nuevas instalaciones de la Embajada de Estados Unidos en México, que es enorme y que, como todas las embajadas, pues se dedica en gran medida al español. Bien, Temoris, gracias. Diana, una historia bien complicada de resoluciones recientes. Renuncia el fiscal del estado de Chihuahua. La unidad especial de investigación que había nombrado la propia gobernadora dice que pues, la principal responsabilidad fue del jefe policíaco ya muerto, el fallecido, que no puede contradecir ni defenderse. La gobernadora no asiste a la reunión a la cual fue invitada por unas 2 comisiones del Senado. El jefe político del Senado, porque es el presidente de la Junta de Coordinación Política y el coordinador de los senadores de Morena, Ignacio Mier, dice que se vive una crisis institucional terrible.
¿qué pensar? ¿Realmente el gobierno de Chihuahua o la gobernadora está jugándole las contras abiertamente a la presidenta Sheinbaum en alianza con agencias de Estados Unidos, o hay una impericia absoluta de la gobernadora que la puede llevar a una crisis que si hubiera congruencia en Ignacio Mier, pues debería llamarle a convocar para analizar la desaparición de poderes en el estado donde hay una crisis institucional terrible? ¿Qué opinas, Diana? Yo creo que suena a novela de Ibargüengoitia, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, 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 así es. O sea, yo creo que sí hay de todo un poco. Primero, yo creo que sí, que la gobernadora es realmente poco verosímil suponer que ella no estaba enterada. Y si no estaba enterada, entonces efectivamente hay una crisis, al menos política, en ese estado. Porque si tú eres la gobernadora de un estado como Chihuahua y no donde se supone además que se está haciendo un combate muy importante al crimen organizado y no sabes que están operando agentes de la CIA ahí y que está involucrado de alguna manera, ¿no? Altos mandos de la policía estatal, pues entonces ¿de qué te enteras, no? Por lo tanto, creo que me parece poco fiable eso, además a partir de las respuestas que fue dando, ¿no? El hecho mismo de que hoy decida que no va al Senado porque, y la justificación me parece también como para averiguarse, ¿no? Que señale que es porque no quiere poner en riesgo la investigación. Pues, ¿qué hay detrás? Uno podría preguntar, ¿no? Pues, ¿de qué se trata? Entonces, yo creo que eso, y si hay impericia también. Ahora ya pusieron de frente al fiscal, ¿no? Bueno, claro, entonces echarle la culpa al muerto es como de novela de Ibargüengoitia, pero ahora el fiscal también, ¿no? Pues ya lo renunciaron, pero además el motivo por el que supuestamente se va es porque reconoce que no comunicó de manera adecuada al gobierno federal lo que estaba sucediendo, ¿no? Y no en ningún momento porque reconozca que no tienen ellos atribuciones para establecer ese tipo de vínculos con una agencia como la CIA de los Estados Unidos en nuestro país. Me parece que lo que esto en realidad revela, lo que está desentrañando, y creo que también las declaraciones de Federico Anaya y también del presidente del PAN, lo que demuestran es que... De Federico Anaya. Sí. Digo, Federico Anaya, perdone Federico Anaya, por favor. Yo hace poco también hice la misma. Bueno, lo siento, Federico. Claro, Ricardo Anaya Cortés. No. De Ricardo Anaya. Federico, ¿dónde ande? Espero que no se me haya ido el internet mucho. Fue un colapso. Bueno, Ricardo Anaya y el presidente del PAN, las declaraciones me parece que también son una admisión del asunto. O sea, como, van a convocar a la gobernadora de Chihuahua, pues entonces que también traigan al de Sinaloa y que también traigan a Perengano. Es como cuando uno quiere evadir una respuesta y entonces empiezas a ver los defectos en el otro para no tener que responder sobre tus propias responsabilidades, ¿no? De modo que me parece que a lo mejor la cosa es más profunda y que efectivamente la respuesta de Ronald Johnson, ¿no? Pues también el modo en el que se ha posicionado frente a ello, quizá lo que está evidenciando es que aquí hay una red que busca ser más operativa de lo que efectivamente es, que a lo mejor creen que están pudiendo hacer más de lo que efectivamente pueden hacer y que de pronto todo se les cae porque se les matan los agentes ahí en la sierra, ¿no? Pero lo que me parece inadmisible es que la gobernadora diga que no va a rendir cuentas al Senado porque ella no le va a rendir cuentas a Morena. No, que no se confunda la gobernadora. Aquí a quien le tiene que rendir cuentas es a la ciudadanía de este país porque está tomando o tomó atribuciones que no le competen, ¿no? Sí, así es. Gracias, Diana. Entre otros temas, Temoris, que se relacionan con este tema, pues está hasta dónde este asunto se va a derivar hacia un conflicto electoral, un conflicto partidista, o si de veras se va a ir a fondo al tema que es la CIA y su intervención en México. ¿Cómo ves, pues, esta novela Ibargüengoitia, fiscal que renuncia, el culpable es el muerto,
la gobernadora no atiende al Senado, y en fin, ahí van las cosas. ¿Cómo ves, Temoris? Pues bueno, pues es que, o sea, México nunca ha dejado de ser folclórico, ¿no? O sea, sí, muy siglo XXI y muy todo, pero pues la familia Burrón sigue entre nosotros. Entonces, yo creo que no podíamos dejar de hacer así, sobre todo porque pues la cultura política priista sigue predominando, como ya sabemos, en nuestro país, y porque seguimos teniendo políticos que no han madurado emocionalmente lo suficiente como para asumir sus errores y que siguen tomándose cosas a la ligera. O sea, ¿qué es lo que hizo la gobernadora Maru Campos en el momento en el que admitió que la presencia, la intervención de agentes de la CIA en nuestro país, a pesar de que sabe que ese es un delito que si estiran la liga puede llegar a ser de traición a la patria? ¿Qué dijo? Ay, nunca se van a enterar, nunca me van a agarrar. Entonces creo que eso... ahora, ¿cómo puede eso intervenir en la política local de Chihuahua? Eso es más interesante, porque en el centro quizás no lo vemos igual como lo ven muchos chihuahuenses, y digo porque mi familia es chihuahuense, yo nací en Sonora, mi familia es chihuahuense. Y para buena parte de los chihuahuenses es importante marcar la distancia con el centro. Y si se ponen hábiles los panistas, pueden tratar de convertir algún tipo de intervención contra la gobernadora que se pueda presentar, que sea o se pueda presentar como exagerada, y por lo tanto como que esto, que en realidad es un asunto menor, porque hay un sector de chihuahuenses al que no le va a parecer mal que la CIA intervenga si se trata de combatir el narcotráfico, y que diga por qué los chilangos nos vienen a decir cómo manejar nuestras cosas. Entonces pueden manipularlo por ahí. O sea, también la intervención que haga la presidenta Sheinbaum debe considerar las sensibilidades políticas de los chihuahuenses, y que no se ven las cosas iguales en Chihuahua que aquí en Ciudad de México. Bien, Temoris. Diana, ya hablamos un poco Temoris abordó el tema de la publicación del Wall Street Journal, en la cual, en esencia, me parece a mí que la parte más llamativa es que hablan de cómo la presidenta de México ha ido haciendo una serie de concesiones a Donald Trump con la expectativa de ir suavizando las cosas, de que tengamos los aranceles más bajos del mundo y de ir sobrellevando el asunto, pero en algún párrafo señalan ellos el hecho de que la presidenta de México podría estar siguiendo, dice el Wall Street Journal, los pasos de otros líderes mundiales que intentaron forjar una alianza de trabajo con Trump, desde la italiana Giorgia Meloni hasta el francés Macron, solo para terminar en un distanciamiento. Primero, ¿qué opinas? ¿Si crees que termine esta relación Sheinbaum-Trump en un distanciamiento? Y lo segundo, acerca de señalamientos en otro medio de comunicación, Los Angeles Times, acerca de que viene una campaña muy fuerte de Estados Unidos contra narcopolíticos mexicanos de la 4T, y que un ejemplo es el retiro de la visa al sinaloense Rubén Rocha Moya. Diana. Empezaría por esto último, porque creo que ya el hecho de que se anunciara el retiro del visado a Rocha Moya es una respuesta a lo que está sucediendo en Chihuahua. Me parece que ya es activar, ¿no?, una campaña que intente sacar la atención y el foco de lo que sucedió con Maru Campos en Chihuahua, y el hecho de que ella se esté negando a rendir cuentas sobre lo que ha pasado y que nos esté metiendo en un entramado casi de risa loca, decía alguien ahí como de Chava Flores. Pero por otro lado, entonces que empiece, yo creo que ya activaron esto y que es muy probable que lo sigan incentivando. Ahora, el famoso artículo presuponer que se va a generar un distanciamiento, bueno, yo tampoco es que los haya visto precisamente próximos, ¿no?, en muchos asuntos. Cierto es
que la presidenta ha tenido una actitud, ¿no? En la que se ha mostrado afable, se ha mostrado, digamos, muy cuerda sobre en qué momentos habría que tener como una cierta actitud cortés, ¿no? Recordamos esa famosa imagen sentada ella al lado de Trump, ¿no? Sonriendo y no sé qué, y bueno, pues eso no nos acaba de gustar sabiendo quién es el personaje. Sabemos también la enorme presión internacional que todo esto supone, pero a mí me parece que esto de, bueno, ahora los presidentes que crearon, que están teniendo que pagar el costo, eso es lo que dice el artículo, ¿no? Que Sheinbaum está teniendo que pagar el costo de haber hecho concesiones a Trump. Yo diría, no, cuidado, o sea, aquí todos estamos teniendo que pagar el costo de que un sector gigantesco de la población y de los ciudadanos norteamericanos hayan votado por Trump, ¿no? Ese es el costo que estamos pagando todos y todas. Y en ese marco, el hecho, ¿no? De que haya una subordinación tan profunda de lo que implica el poder político de Donald Trump al interior de los Estados Unidos, en su política exterior y particularmente en la relación con nuestro país, es algo que se ha tenido que estar gestionando de forma muy compleja. Creo que a mí lo que más me preocuparía, el artículo, digo como nota al pie, ¿no? El artículo también me parece, decía hace un momento Temoris, desaseado. A mí más bien me pareció que la alusión a Castañeda, ¿no? De pronto al hecho de que... A Jorge Castañeda. A Jorge Castañeda como una fuente de algo, ¿no? Y el hecho de que se hablara de que si la presidenta está muy, hasta la foto que ponen, ¿no? Está realmente agobiada, duerme 4 horas, pero aparece impecable a las 6 de la mañana, ¿no? Me parece que ya de suyo tiene un tono relativamente amarillista. Pero bueno, más allá de la nota al pie, creo que lo cierto es que esto está en el marco de las discusiones sobre el tratado, las relaciones comerciales México-Estados Unidos. Y ahí es donde creo que se juega la materia complicada, ¿no? Porque seguimos teniendo, pues, por más que la presidenta pudo haber hecho concesiones o no, lo cierto es que se ha buscado, se jugó, Claudia jugó y Marcelo Ebrard jugaron, a que el propio Tratado de Libre Comercio sirviera como un amparo a la posible elevación de aranceles en ciertos ámbitos comerciales, particularmente la automotriz, ¿no? Y que eso permitiera que entonces no se nos impusiera un alto costo de ese tipo de impuestos, a diferencia de lo que estaba sucediendo con otras naciones. Entonces, creo que en ese marco, la situación sí se presenta muy compleja. Ahí es donde habremos de ver, ¿no? Si Marcelo Ebrard mismo, si Claudia Sheinbaum van a conceder más o menos en ciertos asuntos que se han considerado vitales. Creo que que nada de esto está dislocado. La famosa discusión sobre el fracking, el asunto de cómo se está configurando o no la posibilidad de que haya otro tipo de relaciones con otros países que no son parte de la alianza estratégica de derechas de Donald Trump. Es decir, creo que ahí son muchos asuntos que van de la mano. Entonces, me parece que ese tipo la materia difícil del asunto es la estrictamente económica, y eso es, por ejemplo, algo que no está dispuesto en el artículo, sino más bien un montón de otros planos de análisis, en algunos casos me parecen incluso bastante superfluos, ¿no? Y creo que de todas formas también insinuar que es el costo que ha tenido que pagar por hacer concesiones, bueno, hay que ver que esto ha tenido un decurso, ¿no? Que Donald Trump también ha venido cambiando en el año que lleva de gobierno, y que la forma en la que se han venido tomando decisiones, la forma que se ha tenido que responder también a lo impredecible que puede resultar, sí que ha puesto en jaque en muchos momentos al gobierno de la República. Entonces, yo creo que más bien a lo que habremos de poner mucha atención es al entorno en el que se está dando el posible, el lobby político necesario para el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Bien, Diana, gracias. Temoris, ¿qué opinas sobre este tema? Retiro de visa, no está confirmado, pero así ha sido señalado y se ha difundido. Retiro de visa al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, donde, dicho sea de paso, el embajador Boina Verde, Ronald Johnson, pronunció un discurso luego de que opositores a la instalación de una planta productora de metanol
que señalan que sería sumamente tóxica, impidieron que se instalara una primera piedra a cuya ceremonia había sido invitado el propio Ronald Johnson, y en un discurso muy peculiar, a mí me pareció muy fuerte, habló de que no puede haber inversión mientras no se erradique la corrupción y no haya respeto al Estado de Derecho, en fin, una serie de consideraciones que sonaban a amagos y amenazas. Pero en fin, ¿qué opinas, Temoris, sobre el tema de ese presunto retiro de la visa a Rocha Moya, por un lado, y por otro, el anuncio que está dándose en redes y en este tipo de medios respecto a una campaña fuerte de Estados Unidos contra narcopolíticos mexicanos? Pues yo creo que ahora sí que los inversionistas tienen otros datos, ¿no? O sea, el embajador puede amenazar con lo que sea, pero quienes toman las decisiones son otros. Es cierto que los empresarios mexicanos tienen problemas para confiar en su propio país, pero resulta que las empresas extranjeras pues están trayendo a México niveles de inversión extranjera directa muy altos, también como parte de este conflicto y de la idea de producir en América del Norte y alejarse de China. Pero pues están invirtiendo. Entonces, pues lo que diga el buen haber. Ahora sí, por otro lado, lo de Rocha Moya, pues es penita ajena, ¿no? O sea, sí nos da pena, pero más que pena, pues debe preocuparnos. Y debe preocuparle a la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, porque aquí son denuncias a gritos que se están haciendo y la fiscalía tiene que ir a ver qué es lo que pasa con Rocha Moya y con su séquito y actuar, porque pues están, o sea, ¿qué más necesitan? Nos va a causar muchos problemas, no solo a la 4T, al país y sobre todo a la gente en Sinaloa. Entonces eso tendría que verse. Ahora, este planteamiento que hace el Wall Street Journal o sea, yo siento que últimamente la presidenta ha dicho algunas cosas en un tono más alto al respecto de Estados Unidos del que había acostumbrado durante el primer año de Trump. Incluso ha tomado algunas decisiones muy visibles de la cual toma nota en Washington, que reflejan como yo creo que se siente un poco más fuerte o quiere generar presión. Aquí mismo, en enero, después de los asesinatos de dos personas en las protestas contra el ICE, que por cierto ya le quieren poner NICE, ¿vieron? Sí. A la agencia de migración que se llama Ahí ICE. tenemos la foto incluso. Ya Trump le quiere poner NICE para que digan los NICE agentes. Bueno, pues a ver de qué le sirve eso. Pero cuando fue eso, yo comenté que a mí me parecía, y creo que ya está más claro, que ese fue el punto de inflexión del gobierno de Trump. El punto en el que empieza a perder, nada más que burla. El punto en el que empezó a perder poder, llegó a su clímax y empezó a bajar. Y sobre todo con la guerra de Irán se está pronunciando más esa caída. Están en graves problemas y solamente van a meterse en peores. Y eso lo siente mucha de la gente que se asoció con Trump y que apostó a esta asociación para tratar de obtener diversos tipos de ganancias. En este caso, la que mencionabas, Giorgia Meloni, la presidenta del Concilio, que es equivalente a primera ministra de Italia. Ella, como ya Trump es profundamente impopular en Europa. Y algo que no se ha visto en México, pero que es muy importante, es que el mes pasado hubo un referéndum muy importante en Italia, un referéndum sobre una propuesta de reforma al Poder Judicial que hizo Giorgia Meloni, en el que era tan importante para ella que también quiso convertirlo como una especie de plebiscito sobre su propio gobierno, y lo perdió. Lo perdió 56-44, que es bastante distancia, pero además fue la primera derrota que tuvo Meloni, que tenía una fama de invencible, pues se la acaba de quitar. Entonces está en problemas de popularidad y Trump ya no es un activo que te dé popularidad, al revés, menos en Europa. En Europa la impopularidad de Trump corre por todos lados. Entonces hay un proceso de debilitamiento de Trump y de su gobierno. Y a mí me parece que Claudia lo está sintiendo y o cree que puede actuar con mayor libertad que antes,
O tal vez, por ejemplo, su visita a Barcelona para esta cumbre de gobiernos que se presentan como de izquierda, también es un mensaje que podría hacer el cálculo, le da a México mayores elementos, leverage, le dicen en inglés, mayores herramientas para la negociación con Estados Unidos en diversos ámbitos, pero en particular en el caso del Tratado de Libre Comercio. Bien, Temoris. Diana, nos quedan unos 10 minutitos. Hoy la mesa va a ser más breve en ausencia de nuestro camarada, el gran Arnoldo Cuéllar, pero nos alcanza para platicar acerca de lo que este domingo va a realizarse en un congreso de Morena, donde habrá relevo, cuando menos, de la presidencia del Comité Nacional, donde se habla que entraría Ariadna Montiel en lugar de Luisa María Alcalde. ¿Qué prever, qué esperar de esta reunión y sus resultados, Diana? Bueno, yo creo que saldrá Ariadna Montiel, ¿no? Es decir, creo que ya está muy cantado. He escuchado muchos análisis de quién es Ariadna Montiel, ¿no? Yo la conocí personalmente en el movimiento del 99, éramos jovencillas, y ella ya era entonces de la corriente democrática, ¿no? Del PRD, es decir, ya decíamos entre los estudiantes del 99 que era de los bejaranos, ¿no? Había muchos otros grupos del PRD al interior del movimiento, pero era identificable quiénes estaban ahí. Creo que Ariadna resultó ser la ficha de consenso entre los distintos grupos de Morena. Esa es la impresión que a mí me da, ¿no? Que lo que sí sucedió es que el mal desempeño de la dirección de Luisa María Alcalde y de Andy, pues, y provocó la necesidad de que hubiera un recambio ahí, un recambio en vísperas de lo que va a ser el proceso electoral de 2027, lo que se juega en muchos estados de la República, y me parece que Ariadna Montiel, si algo la caracterizó en su trayectoria política, siendo todavía parte del PRD y después también cuando ella, como tantos otros, pasan a la fundación de Morena, es su enorme operatividad en territorio. Ella ya se caracterizaba entonces por eso, ¿no? Pero una operatividad que también tenía el rasgo de ser un modo de hacer política que asemeja mucho al tipo de movilización del corporativismo, ¿no? Es decir, ser capaces de llenar eventos, ser capaces de movilizar gente, ser capaces de juntar firmas, ser capaces de generar estructura de ese tipo, ¿no? Creo que ese rasgo la hizo también tan, digamos, funcional y tan altamente efectiva como subsecretaria primero y como secretaria de Estado después, porque es algo que ella ha sabido hacer desde hace muchos años, ¿no? Con esto no pongo en cuestionamiento el hecho de que me parece una persona honesta y comprometida con la Cuarta Transformación, pero creo que sí caracteriza un modo de hacer política en el que confluyen muchas fuerzas al interior de Morena. Así que me parece que ese es el gran acuerdo detrás, ¿no? Me parece que aunque es una mujer seguramente también de la confianza de Claudia y como lo fue, por supuesto, de Andrés Manuel López Obrador, porque venía de esa misma corriente de la que venía, era de las juventudes de Bejarano y desde ese momento tuvo una enorme proximidad con Andrés Manuel. Digamos que al paso de los años ella fue ganándose su espacio propio, ¿no? Pero creo que no es del núcleo próximo inmediato de Claudia, ¿no? Creo que, en mi opinión, en realidad el movimiento de meter a Citlali antes de cambiar la dirección política, antes de que apareciera en la discusión si se trataba o que la presidenta misma reconociera que ya se hablaba de Ariadna Montiel, creo que eso sí fue una ficha a mover de alguien mucho más próxima y de alguien que probablemente tiene mucha más cercanía a Claudia. Entonces, creo que eso ya estamos ante el cambio, ¿no? Un cambio muy anunciado. Tú lo estabas diciendo desde días antes de que ya se empezara a filtrar por todos lados. Creo que me parece que es el ejemplo de que hay un intento
por tratar de combinar la necesidad de tener cuadros políticos que tengan operatividad, que sean capaces de ir a territorio, ¿no? Que sean capaces de ir más allá de los anunciados comités cuya funcionalidad y cuya eficacia ha sido cuestionada por las bases de Morena un montón, pero que en estos casos se trata de eso, de eficacia en territorio, de ir a ganar votos. No tengo duda de que eso sigue estando en la mira. Por otra parte, el tema de los acuerdos, ¿no? Con las posibles alianzas con los otros partidos. Pero lo que a mí me sigue faltando, y creo que quizás Citlali, y por eso la ponen ahí también, es la función que habría de cumplir, probablemente, le hace falta el contenido político a esto. Es decir, se cambia la dirección, pero ¿cuál es el contenido político de la 4T a ya en su segundo sexenio al frente del país, con tal fuerza política, con tal presencia nacional? Digamos, ¿cuál es la propuesta de futuro que están haciendo, no solo para el siguiente trienio, sino también para el próximo sexenio, que tenga un contenido tan poderoso como el que construyeron para llegar en 2018 a el gobierno federal, ¿no? Es decir, ¿dónde está lo que sigue? Ya no basta hablar del segundo piso de la cuarta transformación, me parece a mí, porque eso de lo que habla es de continuidad del proyecto, pero ahora lo que creo que hace falta es de que nos hablen de qué es lo que está pensando Morena para continuar con un proyecto progresista que está encarando los enormes retos económicos, políticos, mundiales, frente a los cuales está, y también reconociendo los retos que han tenido que afrontar una vez se hicieron gobierno, ¿no? Bien, Diana, gracias. Temoris, sobre Morena y sus perspectivas para este domingo. A mí me parece muy importante lo que está diciendo Diana sobre el tema de contenido político. Creo que, a ver, ya sabemos que han metido absolutamente todo lo que había disponible a Morena, toda clase de víboras y tepocatas, cuya aspiración natural, obvia, es apoderarse, ganar autonomía adentro de Morena, para hacer lo que se les antoje, para sacar provecho y si pueden, pues apoderarse de Morena y llevarla hacia donde convengan a sus intereses. El hecho de que la presidenta haya escogido a estas dos mujeres que son leales, que vienen de la izquierda electoral y que tienen una capacidad de ejecución ya comprobada, pues es importante porque también significa o entiendo que a partir de aquí les van a poner algunos límites a esa gente que viene de cualquier lado y que trata pues de sacar provecho propio o de grupo. Pero también otro elemento para anclar a Morena como proyecto, y no que sea un barco que ande por ahí, un barcote, pero que cualquiera pueda llevar en otra dirección, pues es claridad ideológica. Porque segundo piso es como, depende de quién lo interprete. O sea, es un concepto de mucha vaguedad que cualquiera puede reivindicar, hacer otra cosa y decir que es el segundo piso. Entonces sí, o sea, yo creo que tiene que hacerse un mayor esfuerzo de claridad política para que no se vaya a seguir desviando ese barco. Bien, Temoris, gracias. Nos queda espacio para un minutito de postre, por favor. Diana, postrecito express, por favor. Rapidísimo, solo quiero decir que hay un tema que yo creo que no se le ha puesto suficiente atención y es la presencia de el presidente de la Asociación de Bancos de México en la mañanera el día lunes, Emilio Romano Musali. Espero haberlo dicho bien el segundo apellido, porque yo lo escuchaba en la mañanera y decía, pero este hombre pro-hombre de bien, ¿no? Esta especie hay como banqueros buena onda, ¿no? Hay una novela, ¿no? Hay una obra de teatro, ¿no? ¿Cómo se llama? El banquero, bueno, no me voy a acordar. Pero el banquero anarquista, ¿cómo? En fin. Pero lo escuchaba y muy rápidamente decía, bueno, hay banqueros de bien. Y creo que
Bueno, claro, el acuerdo para el asunto de que se contenga el precio de la gasolina, pues por supuesto que es importante para todas y para todos, que meter a más gente a la banca, ¿no? Para adquirir créditos, pues suena como de sociedad del futuro, pero ¿en qué momento se va a tocar a la banca en este país? Es una pregunta que sigue abierta y que no parece tener respuesta próxima. Muy bien, gracias, Diana. Por favor, Temoris, postrecito. Me dio mucha risa lo de buena onda banquero. El banquero anarquista o algo así, sí. ¿No? Nosotros tenemos un banquero, en No José Pedro tenemos un banquero anarquista y una empresaria comunista. O sea, somos muy diversos. Pero sí, bueno, acaban de salir, bueno, ya salieron varios informes, pero acaba de salir un último, que es extremamente sobre Gaza, bueno, sobre Palestina, sobre cómo tratan los israelíes a los prisioneros palestinos. Y en particular sobre el uso de la, más que violencia, de la brutalidad sexual de manera sistemática como forma de tortura contra los prisioneros palestinos, a unos niveles que yo creo que no se pueden mencionar en público. De hecho, mañana publicamos un reporte en Mundo Abierto sobre estos informes y tratamos de colocar pues lo más escabroso al final para que quienes quieran leerlo sepan que, bueno, pero son prácticas que solamente han usado los nazis, la dictadura de Pinochet en Chile, el apartheid en Sudáfrica, y que los israelíes están empleando de manera sistemática. Y hay informes que lo están mostrando, informes de organizaciones de varios países, entre ellas B'Tselem, que es israelí. Entonces eso mañana en mundoabierto.info. Bien, perfecto. Muchas gracias, Temoris. Gracias, Diana. El banquero anarquista, solo lo digo, es el banquero anarquista de Fernando Pessoa. Sí, el banquero anarquista de Pessoa, sí, así es. Bueno, nos vemos la próxima semana ya con la presencia de nuestro gran compañero Arnoldo. Vamos a ver si no se nos quiere quedar allá. A ver si, pero bueno, sí. Esperemos, confiemos. O si nos invita y hacemos un programa desde Bilbao, ¿quién sabe? Eso, muy bien. Bueno, que estén muy bien, gracias. Chao, nos vemos gracias. pronto.